mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece. Un yanqui hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarla. Un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta todos los días. Y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo. Operativo Clamor. Los jueves a las 14 en Caput. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mi Argentina, te quiero cada día más. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a Operativo Clamor, aquí en Radio Caput, como cada martes y como cada jueves. Aquí dando testimonio en estos tiempos más bien difíciles, ¿no? Después, sobre todo, de lo que fue tanto el fracaso estrepitoso de la presentación del presupuesto, el día en que cundió justamente la posibilidad de ignorar al presidente, ¿no es cierto? Ese masivo apagón, que después tuvo su correlato, la indiferencia del mundo, podrá decir ahora el presidente, ¿eh? Cómo le dio en la línea de flotación la indiferencia del pueblo argentino a sus peroratas mentirosas. Y después del asado de la indignidad, del asado del oprobio, ¿no es cierto?, que tanto ha enojado al pueblo argentino a esta altura de las circunstancias y sobre todo a nuestros pobres jubilados que siguen estando reprimidos una y otra vez cada miércoles allí en el Congreso Nacional. Ese es uno de los temas que vamos a estar tocando en el programa de hoy con los entrevistados. Pero precisamente frente a este marco en que se da esta caída brutal de la economía, cuyos datos se conocieron ayer, ¿no?, con casi 3 puntos y pico de caída en un semestre de la actividad económica del PBI, 4.2 en la comparativa con el segundo semestre, con la posibilidad también de tener en cuenta que el agro ha tenido un repunte respecto del año pasado, donde fue la sequía más grande de la historia, pero que si no fuese por eso, si no fuese por el agro, estaríamos en una caída del 8 o 9% del producto. Una brutalidad, una bestialidad, un atropello al pueblo argentino que está empezando a surtir efectos, sin lugar a dudas. Y esto es lo que vemos, que como dice Guillermo Moreno, se va espesando el guisito. Y la represión es lo único que les queda a esta altura de las circunstancias, o las amenazas como la de hoy, frente al paro de los trabajadores de aerolíneas, de los aeronavegantes, la amenaza de privatizarlos y demás, pero se quedan ahí, por el momento se quedan en la amenaza, aunque la respuesta tiene que ser contundente, sobre todo desde los trabajadores organizados. Pero quiero que escuchen este discurso, o por lo menos un extracto, una parte del discurso que daba ayer Victoria Montenegro en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que ella ocupa como legisladora de Unión por la Patria, porque resultó realmente muy interesante y quería abrir el programa con estos dichos de la gran Vicky Montenegro.
Manifestantes de ayer de la plaza eran manifestantes políticos de la izquierda, del peronismo, de los sindicatos, de los organismos de derechos humanos. Ahora resulta que ser portador de una identidad política y de una historia política te convierte en un elemento terrorista. ¡Qué novedosos que son! ¡Qué novedosos! ¡Qué ingeniosos! Porque ni siquiera interpretan un texto y piensan en cambiarlo. No, copian y pegan. Fíjense cómo terminó la historia. Porque encima son una manga de brutos que se jactan de ser brutos. Son brutos con ganas. Son perversos, son siniestros. Sienten placer en hacer daño. Celebran la represión, aplauden como focas. Claro, los que nunca en su vida pusieron el cuerpo. Los que nunca van a poner el cuerpo por nadie. Esos son los que celebran. Ahora yo me pregunto ustedes, ¿de qué lado van a estar? Fíjense ustedes de qué lado van a estar. Nosotros vamos a estar donde estuvimos siempre, orgullosos de nuestra identidad política. Somos peronistas, a mucha honra, bien orgullosos de nuestra identidad política. Yo no los veo a ustedes muy orgullosos. ¿Por qué no buscan ese orgullo? A ver si reactivan un poco la política y salen a defender sus banderas. Quizá cuando salgamos todos y seamos muchos y muchas en la plaza, aunque pensemos distinto, juntos, defendiendo la democracia, estas bestias paren un poco y empiecen a gobernar para el pueblo. Qué bueno esto de Victoria Montenegro, ¿no es cierto? Ayer en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, un poco nos representa en ese sentido a esa convocatoria amplia que debemos hacer para enfrentar estas circunstancias tan difíciles que está viviendo el pueblo argentino. Y cómo deberíamos estar todos aquellos que entendemos que la democracia es el mejor contrato social que podemos tener, cómo deberíamos estar todos defendiendo. Tal vez sea el momento de marchar con los estudiantes universitarios, pero no solo ellos, todos los sectores que se ven afectados por este ajuste bestial, marchar el 2 de octubre en la marcha que está convocada por los universitarios justamente para ese día. Sería bueno que los universitarios entiendan que no es solo un dato parcial el que se debe enfrentar, sino el conjunto de la sociedad que está siendo afectada. Pero vamos a charlar con Atilio Veronelli, el gran actor argentino que está pronto en el día de mañana a partir de las 20:30 con su stand-up, así se llama, es stand-up, el espectáculo que está presentando en el Centro Cultural Bolívar 1019 San Telmo, los días viernes a las 20:30. Ya está del otro lado de la línea Atilio. ¿Cómo te va, Atilio? ¿Qué decís? Buenas tardes, gracias por atenderme. Soy Javier Vicente, aquí en Radio Caput. No, gracias a ustedes por hacer la nota y escuchando lo que dicen con resignación y costumbre. Sí, claro. ¿Te acordás que vos habías propuesto en su momento sentarse ahí en la Plaza de Mayo y esperar que de algún modo u otro te vayan acompañando? Tal vez aquel no era el momento, porque todavía no se había producido esa especie de desencanto masivo que hoy vemos en general, ¿no? Por lo pronto en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestros conocidos, ¿no, Atilio? Mira, yo no sé cuándo, como yo no soy un dirigente político, yo no tengo idea cuándo es el momento correcto. Yo lo que escuchaba justamente era eso, que todos los dirigentes a los cuales yo les hablaba me decían, no, hay que esperar un poquito más, para que se va a pudrir la cosa, y ahí entramos nosotros. Y a mí me parece una especulación que si tenés un poco, ¿sabes que me marea totalmente el retorno? Ahí te lo mejoran. Ahí te lo van a mejorar. Me parece que es como si hubiera un hermano mayor mío repitiéndome. Bueno, ¿ahí está mejor? Ahí está mucho mejor. Yo no tengo idea de cuándo es el momento correcto. A mí me pareció que no había de los nuestros ninguno que estuviera diciendo lo que había que decir y me ofrecí a ir y que me acompañaran. El primer día tuvimos 30, el segundo día 15, después estuve yo solo. Sí, lamentablemente. Te dejaron solo, ¿no es cierto? Peor que a Neustad, mira. Como decía el perro verde. Y ahora solito y solo encarás este espectáculo a partir de los viernes ahí en el Centro Cultural Bolívar, en la calle Bolívar al 1019 en San Telmo. ¿Cómo viene eso, Atilio? Contanos. Mira, tenía ganas yo de estar en un lugar chiquito para hacer lo que se llama café concert, y porque además la verdad es que no
No sé los demás, habrá gente que le va fabuloso, pero como la gente no tiene plata, en general el teatro va menos, así que tener una sala grande tiene que ver con tener que pagar un seguro enorme, bueno, o sea, si ya cuando tenés que empezar la función tenés que contar con 200, 300 lucas de seguro, por ahí vas preso. Entonces, estoy en un lugar chiquito que es un nuevo centro cultural de Bolívar al 1019, y la idea es que en un lugar chiquito donde caben en mesitas 40 o 50 personas, hacer lo que hacíamos siempre en los años 80, que es tener la gente a un metro y meterse con la gente. No es el estándar de estas cosas que uno ve todos los días de los chicos que han salido como si Seinfeld lo hubiera inventado, a decir, viste a la mañana cuando te levantabas y no sé qué, y a contar cosas cotidianas, sino que en realidad es como la visión de lo absurda que es la cotidianidad, y más en un país que podría vivirse fantásticamente y se vive como el culo por designio de quienes nos entregan. Sí, por supuesto, de quienes votaron. Recién hablábamos con Leo Greco de que en algún momento la sociedad también se va a tener que hacer cargo, porque si no es fácil, si no es como cuando en la época del Turco, ¿te acordás? Nadie lo había votado y resulta que el tipo había ganado 2 elecciones de forma... ¿Pero de quién es la culpa? ¿Del engañador o del engañado? Y es un poco aquella vieja disyuntiva del huevo y la gallina, ¿no? Y no, pero yo te diría que el gran progreso que se ha hecho en los últimos tiempos, sobre todo en la Argentina, no es de producción, sino de manipulación de la opinión pública. Coincido. Acá si logramos que personas que absolutamente iletradas, que en otro momento no hubieran servido más que para un chiste en telecómicos, tengan hoy cargos ejecutivos, incluyendo al presidente, es porque evidentemente la capacidad de engañar gente que tienen los medios es muy superior. Cada vez la gente que nos ponen en el gobierno son más idiotas, con lo cual estarían describiendo que la mayoría de nosotros cada vez somos más idiotas. No, la mayoría han logrado ser desinteresados del tema, y el resto, los que se interesan, son fácilmente manipulables. La historia de que Cristina es un monstruo, qué sé yo, Massa es un enviado de la embajada, y así sucesivamente con todo, y mientras nos hemos comido presidentes, como no lo voy a sacar de la lista Alberto porque es horrible el hijo de puta, pero hemos tenido presidentes como Macri o como Milei, que no entrarían en ninguna forma en la lista posible de candidatos en otra época de la Argentina. Pero a veces se rompe esa hipnosis que producen los medios de comunicación con sus mensajes, porque ¿qué pasó el domingo? Hubo como un gran apagón que representó la indiferencia de la mayoría de la sociedad ante un presidente que evidentemente nos viene mintiendo recurrentemente, ¿no? Sí, pero eso como medida es inexistente. Uh-huh. Lo que tiene que hacer el peronismo es ganar la calle, recuperar la CGT, echar esos gordos hijos de puta que duermen la siesta hace 6, 8 años, no sé cuántos hace que están ahí, que no hacen nada, porque a la gente lo que le importa es llegar a fin de mes, vivir mejor, con lo que están, digamos, la plata te la pueden devolver llegado el caso, el próximo gobierno, pero el tiempo que perdés en esta vida viviendo mal por culpa de esta gente no te lo devuelve nadie. Entonces me parece a mí que la reacción de la gente, que nunca va a ser espontánea, porque nadie piensa que solo, salvo yo, que voy y me siento en la Plaza de Mayo, el resto son más coherentes y dicen, no, vamos a esperar a que los demás digan. Los demás no dicen nada, pues son todos cómplices. Todos cómplices. ¿Cuántos diputados conocés? Nosotros tenemos 99. ¿Cuántos conocés que hayan firmado el juicio político al presidente? Y no muchos, o por lo menos que yo no conozca conozco ninguno. Mucho. Claro. Yo no conozco ninguno. No se la terminan de jugar. Entonces, si lo único que haces es gritar y decir, sí, que esta gente que se caga en los jubilados y en la universidad, sí, pero vos no hiciste nada. Vos vas, te dicen rata en la cara, decís que gracioso este tipo, a lo sumo te levantás y te vas. Esa es la resistencia de nuestro dirigente, me cago en mi dirigente. Igual los jubilados se la están bancando, los están moliendo a palo, ¿no? Con la indiferencia del resto de la sociedad, por cierto. Claro, porque el problema de si vos le tirás a un nene, el nene le tirás gas pimienta, el nene llora, sale en todos lados. Si vos cagas a trompado jubilado, el jubilado llega con 16 moretones a la casa porque está anticoagulado, se pone cada vez peor, los pacientes, los parientes lo internan, el tipo se muere y eso no sale en ningún lado. No. Pero el disgusto que le están haciendo pasar a la gente grande cuando van a la farmacia y quieren comprarse el remedio y le dicen que lo que vale y que no se lo cubren, entonces el tipo pide la mitad y en vez de tomar lo que tiene que tomar, toma la mitad o un cuarto, lo comparte con la mujer. Están destruyendo a la gente grande.
Y por supuesto, como es gente grande, que no coge, que no tiene valor, no compra cosas caras, no le importan a nadie, menos en este esquema hipercapitalista. ¿Verdad? Lamentablemente. ¿Qué temas tocas en este stand-up, Atilio, que vas a estar desarrollando ahí el viernes en San Telmo? De todo menos política, justamente porque me superan. No puedo hablar de ¿cómo puedo competir yo con Lilia Lemoyne? Explícame eso. Es imposible. Aunque venga esta vez la realidad realmente supera la ficción, ¿no es cierto? Yo le decía ayer, nos hace pelota. Yo le decía ayer a mi compañera que si no me estuviera cagando de hambre como la mayoría de los argentinos, que ya al día 15 no tenemos que morfar o apelamos a la tarjeta hasta reventarla, la verdad que sería un gobierno para divertirse mucho, porque es de lo más bizarro que hemos visto en mucho tiempo, ¿no, Atilio? Mira, se dice que tragedia más tiempo es comedia. Yo creo que de acá a 10 años lo veremos con la misma risa con que ahora podemos ver las barbaridades que hacía el turco Menem. El problema es que yo recuerdo que, por ejemplo, el turco vino un día y dijo, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Así y no es. lo metieron preso por decir eso. Porque eso es traición a la patria, traición a la plataforma, traición al peronismo, traición a todo. No, nadie hizo absolutamente nada. Entonces, como este es un país donde se puede hacer cualquier cosa y seguir adelante, por ejemplo, si vos lees la Constitución, que es un librito muy bonito que te muestran en la escuela, en el propio artículo 75, creo que es, dice atribuciones del Parlamento, y no podés tomar una deuda como la que se tomó sin que las dos cámaras la aprueben. Pero acá lo que hicieron fue ponerlo en el presupuesto, lo aprobaron y listo. ¿Alguien metió preso a Macri por eso? Nadie. No. A pesar de Tomó que se una prometió deuda otra con la cosa. que no se construyó ni media escuela, ni un cuarto de hospital, media represa, nada. Se la fumó él con sus amigos y el tipo anda haciendo concursos de bridge por el mundo. Entonces, cuando tengamos justicia de verdad en la Argentina, el resto de las cosas se arreglan solas. Pero mientras tanto, la verdad que somos una colonia triste. Atilio, te quiero agradecer mucho y bueno, el compromiso para que la gente vaya este viernes allí a la calle Bolívar 1019, en el Centro Cultural Bolívar a partir de las 20:30. ¿Va a ser este viernes y algunos viernes más? Sí, todos los viernes, pero por lo que quiero corregir mi tono, porque claro, ustedes me hacen hablar de política y yo medio me enojo, pero los que vengan se van a cagar de risa porque hablamos de todo, hablamos de los hombres, las mujeres, los pedos, todo lo que pasa en el mundo. Así que, y la entrada es súper barata, 6 lucas y incluye copa de vino. ¿Viste? Qué bueno. Sí, 6 lucas la entrada, pero después me van a fajar. No, vos vas con 6 lucas, te podés quedar todo el espectáculo tomándote el vinito cagado de risa. Bueno, que no sea el vino ese que tomaban en el asado de Olivo, ¿no? Festejando que lo habían cargado, los habían garcado los jubilados. 9 no lucas sé qué habrán valía. 9 lucas valía. Bueno, no hablemos de esa gente y ni nos comparemos, no tenemos nada que ver. Acá hay buena onda, risas y un poco de coherencia, y el gobierno es exactamente todo lo contrario. Gracias, Atilio. Y como decía alguna vez Pinti en uno de sus famosos monólogos, solo nos quedan los artistas a esta altura. Gracias, Atilio Veronelli, Sí, querido. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo grande, Atilio Veronelli, charlando con nosotros. Siempre es interesante hacerlo con estos tipos sensibles, estos tipos que de alguna manera nos representan a partir de su actuación, de su representación, maravillosa. Quedan invitados ahí a la calle Bolívar, día 19, mañana 20 y 30 horas, el stand-up de Atilio Veronelli. Y hablando de stand-up, hoy difundió un video este presidente de la Nación a través de las redes sociales, todo una parodia de estigmatización, persecución y violencia, una vez más, contra un sector de la política en la Argentina, como lo es el peronismo, como lo es el kirchnerismo. Pero claro, yo no les voy a pasar ese video. Si quieren verlo, vayan a las redes sociales y ahí está. Es un asco, es una porquería típica de las cosas que hace este gobierno. Pero nosotros le vamos a contestar a ese video de los supuestos zombies kirchneristas con un video que hizo Dani De Vita, el gran Daniel De Vita, nuestro rapero del pueblo, que hizo el video de los zombies mileístas.
Como era el que nunca sintió en su carne la hazaña para entender que el diseño de esta maraña tiene en su espíritu el fin del ser. Como era el insecto perfecto que encontró el gusto a saber perder y se jacta de su miseria que es menos seria que en otra piel. Esa ingeniería social quería ocultar los planes del rey. Iban los peones sin guía en un fratricida avance sin ley. Y las dudas de esa macabra flauta no se van a detener. No son ratas las que caen, son su cosecha y no pueden ver. Libres para ser esclavos, libres para ser esclavos, sin límites para besar la mano del amo y arder. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto Colectivo, el programa radial de Asociactiva. No estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta Proyecto nada. Colectivo, solidaridad, voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto Colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Capó. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @RadioCaput o en Facebook, Radio Caput. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Si luchas podés perder, pero si no luchas estás perdido. Vientos de rebelión, por siempre heavy metal. Vientos de rebelión. Viernes a las 10 de la noche. En Capó. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Muy bien, seguimos aquí en Radio Caput y en nuestro operativo Clamor en este día jueves, donde se aproxima la lluvia aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pero justamente venimos dando cuenta de cómo el nivel de autoritarismo va increciendo en la Argentina de hoy en día y a cargo de este gobierno a medida que se va fracasando en las políticas económicas que se implementan, ¿no? Y la verdad que la violencia institucional además va ganando terreno. Lo estamos viendo en esta represión continua cada miércoles contra los jubilados y que también se da en otros ámbitos donde se desarrolla la protesta social. Y justamente la hemos convocado a la ex ministra de Seguridad en el periodo del 2019 al 2021, a Sabrina Frederick, que va a estar dando una charla hoy, muy interesante charla, en la Universidad de las Madres, justamente toda nuestra solidaridad para la Universidad de las Madres, allí en la calle Defensa,
que se está viendo sometida a un permanente y continuo presión por parte del gobierno nacional para cerrarla o para quitar del medio a su rectora Cristina Camaño, con quien hemos charlado aquí en este programa. Así que va a ser interesante porque a partir de las 18 va a estar allí en la Universidad de las Madres de modo presencial la exministra Sabina Frederick. ¿Cómo le va, Sabina? Soy Javier Vicente. Muy buenas tardes, gracias por atenderme. Sí, Javier, es un gusto. No, por nada. No, bueno, muy bien, gracias. Y la verdad que tenemos que darte las gracias nosotros para poder charlar de estos temas, ¿no? ¿Qué estás viendo en materia de violencia institucional con un gobierno que va increciendo en su nivel de represión y de autoritarismo en este momento, Sabina? Sí, me parece que hay, bueno, una decisión... Perdón que hay tormenta acá donde estoy viviendo, así están los perros un poco alterados. Y me los imagino. ¿Vos en qué localidad estás? ¿Estás en el conurbano? En Temperley, sí. Acá ¿Ya está lloviendo ahí? Ya está lloviendo en zona sur. Está lloviendo con granizo. Nosotros estamos en el centro, así que en cualquier momento se nos viene. En cualquier momento le llega, Pero contanos, Sabina, tu impresión. Sí, no, yo lo que vengo viendo es que hay una decisión sostenida del gobierno de Milei de reprimir las manifestaciones que expresan el repudio a las medidas que va tomando, ¿no? Estamos como atravesando una época un poco inédita, porque nunca se produjo... Te diría, por ahí desde el 2001, una presencia sostenida y represión, ¿no? Desde diciembre hasta ahora hemos tenido muchos episodios, hay un despliegue permanente de las fuerzas de seguridad federales ahí en las inmediaciones del Congreso, y eso es realmente extraordinario y muestra, bueno, eso, ¿no? Es una decisión del presidente. A diferencia del 2001, lo que uno está percibiendo es que esta escalada represiva cuenta con cierto consenso social de un sector de la población que votó a este gobierno y de la mayoría, por supuesto, de los medios de comunicación y demás, cosa que por ahí no pasaba en el 2001, estaba mal vista la represión así tan violenta, tan subida de tono, Sabina, ¿no? Sí, digamos que en el 2001 la represión fue muchísimo más violenta porque la policía usaba balas de goma, metálicas, metálicas, metal. No balas de verdad. Sí, no usó balas de goma en general, y todos los muertos que se produjeron 19 y 20 de diciembre fueron como consecuencia de eso, incluyendo posteriormente Costec y Santillán, ¿no? Que fueron asesinados por la policía de la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces, en ese periodo la diferencia es que la policía salía menos frecuentemente, pero cuando salía tiraba con munición letal. Claro. Hoy estamos en un despliegue de las fuerzas de seguridad usando munición no letal. Toda munición no letal puede ser letal, ¿no? Hay que aclararlo. Estos gases manuales, ¿no? Portátiles, de gas lacrimógeno, gas pimienta, y bueno, y así vienen, y palo, ¿no? También. Entonces me parece que hay una diferencia en intensidad y letalidad. Como que es más sofisticada esta represión, ¿no? Sí, me parece que hay algo de lo que se aprendió, ¿no? En democracia, que todavía está funcionando. Es decir, que las protestas se contengan o se repriman, como en este caso, con munición no letal. Claro, pero los palos que le pegan a los jubilados, en cualquier momento van a terminar con la vida de un jubilado. No, y además porque como esto es sostenido y hay un desgaste humano, logístico y operativo, que es lo que un poco trato de plantear, ¿no? Porque son muchos meses, todas las semanas, golpearla a los jubilados y hacer una niña no es sin costo. Por más que haya adhesión o legitimidad en un sector de la población, hay otro sector que no lo ve con mucha aprobación, ¿no? Sí, sobre todo el sector que está sufriendo, que son los propios jubilados, ¿no?
Sí, y los hijos de esos jubilados que tienen que mantenerlos, porque muchos de esos jubilados, como bien vienen manifestando, dependen de la ayuda de sus hijos, lo cual también va recayendo sobre los sectores medios más jóvenes, ¿no? El problema. Ahora está la otra quiero violencia. decir que eso también tiene impacto sobre los efectivos de la fuerza. Sí, ¿no es cierto? Y sí, no todos obviamente son iguales, hay gente que no está en su sano eje, pero hay otros que sí. Y yo te diría que suelen ser la mayoría. Entonces, sí, eso se nota también, se ve, sobre todo cuando le tienen que pegar a los jubilados, yo pienso que la piensan 2 veces. Ahora también hay otra violencia que se ha instalado en los últimos tiempos, lamentablemente, que es la violencia que se genera en las redes, los ataques que se generan con los famosos trolls, y en ese sentido a veces... es una violencia mucho más explícita que la de la propia represión, de darle un bastonazo o de echarle un gas a un jubilado, ¿no? ¿Cómo percibís esa otra violencia? Mira, yo obviamente uso las redes, pero no soy ni tuitera ni nada. Sí sé que la gente que está más, que depende un poco más, ¿no?, de las redes por cómo funciona en términos de la intervención política, etcétera, lo padece, o cultural o artística, ¿no? Lo padece un poco más. Pero a mí me parece que la violencia que se desata en las calles, que desata el Estado en las calles contra las manifestaciones, tiene un impacto internacional. Ajá. Que eso también afecta al gobierno. La golpiza contra los jubilados de la semana pasada y la semana anterior salió en medios internacionales, en la BBC, o sea, medios internacionales de amplia difusión. Eso al gobierno no le conviene. Claro, pero da la sensación de que este es un gobierno muy cruel, que disfruta de esas cosas. Tanto es así que vos fíjate que han llegado al paroxismo de este asado de la indignidad que yo le llamo, ¿no es cierto? Total. Sí. No, eso es cierto, coincido en que es un gobierno dominado por gente absolutamente insensible al otro o a los otros, al sufrimiento del otro. Al contrario, parece que gozaran, ¿no?, con el sufrimiento del otro. Pero a nivel internacional, ese impacto sí tiene consecuencias para el gobierno, porque el gobierno está esperando gestos del Fondo Monetario Internacional, gestos de los inversores que nunca llegan. Entonces, mientras que el gobierno no pueda dominar la calle, cosa que es lo que se ve, que está pasando, van a seguir siendo violentos. Claro, porque hay un impacto afuera que ellos están mirando, ¿no?, que están monitoreando, que están supervisando. Sí, no es que les importen los jubilados, ni los niños, ni el 50 y pico % de pobres, sino sus promesas que no pueden cumplir, ¿no? Sí, porque también depende de acciones internacionales. También depende del volumen de las movilizaciones. Yo creo que la movilización del 2 de octubre de los universitarios, si tiene el mismo volumen que tuvo la anterior, la del mes de abril, ahí ya no intervienen con ese mismo nivel de violencia represiva, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. No, es clave. Es clave, cuanto más masivas sean las movilizaciones, menor capacidad de represión tienen. Y yo creo que eso es algo que hay que leer, especialmente las organizaciones políticas, sociales, sindicales, ¿no? Hay que tratar de concentrar los esfuerzos, porque eso también tiene menos costos en términos de la agresión que reciben los manifestantes, ¿no? Ahora, nada es gratis en esta vida. Como dice el Martín Fierro, toda deuda se paga. Y ayer se conoció, después de 24 años, la resolución de la Corte Suprema respecto de la represión de aquel 2001, donde finalmente se confirmó la condena contra Enrique Matov y otros funcionarios que ejercieron la represión en aquel entonces, que terminó en 40 muertos. Yo creo que ese es un mensaje también de la justicia para la ministra Bullrich. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que sí, sin duda. Sin duda es un mensaje, es rarísimo, ¿no? Porque pasaron 23 años, pero es un mensaje claro de que la responsabilidad de la represión de la fuerza de seguridad es siempre de quien la conduce. Y yo creo que estoy
hablando por lo que conozco de las fuerzas, ¿no? Federales, no solo como ministra, sino por investigarlas. Yo creo que este esfuerzo de 9 meses, de mantener este despliegue y de poner a las fuerzas a reprimir, incluyendo el video que circuló la semana pasada, ¿no? Donde se ve a la policía rociando a la niña, que lo hace circular el jefe de la Policía Federal. Yo creo que hay problemas adentro de las fuerzas. Y esas cosas van llegando a los tribunales, llegan a la justicia. Entonces, a mí me parece que... mirá qué interesante lo que decís, Sabina. Estamos hablando con Sabina Fredericks, la ex ministra de Seguridad. O sea que vos lo que intuís es que el jefe de la policía lo hizo conocer para defender a la propia policía. Y no como se podría interpretar que fue una operatoria para mostrar, vaya a saber qué cosa. No, porque puso a su propio personal a la vista, lo que puso, ¿no? Y entonces ahí hay las dificultades que me imagino que debe tener, porque yo estuve en la situación contraria, que es frenar la represión, ¿no? Como ministra. Pero cuando vos tenés tanto tiempo al personal alistado o desplegado y en situaciones en las que es inviable la contención de la protesta, porque querer evitar el corte de una calle, cosa que no ocurre, porque finalmente son ellos mismos los que lo cortan, todo es tan ridículo y absurdo que bueno, eso para la policía es un problema, realmente es un problema, porque están llevando adelante operativos contra todos los protocolos, las normas y el entrenamiento que han tenido. Claro, es como que él da a conocer ese video como para decir, miren hasta dónde nos están llevando. Paren un poco la mano porque nos van a meter en un problemón. Y después terminamos juzgados nosotros, los funcionarios policiales y no las autoridades políticas. Exacto, y esto pasó también con el 2001, porque los primeros que cayeron, lo cual no está mal, no estoy diciendo que hay que exceptuar a los que agreden o matan de la fuerza de seguridad de su sanción penal. No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que nos hemos pasado los últimos 45 años poniendo solo el foco en la policía, ¿no? Claro. Y no en quien toma la decisión. Por eso me parece muy bien lo que está haciendo la Corte, y esto es una hipótesis, tal vez la influencia que tienen las fuerzas federales, sobre todo la Policía Federal, en los tribunales tenga algún efecto. Claro. Bueno, Sabina, la verdad que es un placer charlar contigo, además con tu conocimiento. Por otro lado, el correlato de la hambruna generalizada que estamos viviendo, la vivimos en lo que se denomina la violencia intrafamiliar, la violencia intracomunidad, ¿no? Van creciendo los delitos, van creciendo los conflictos familiares, y eso también es producto de la crisis económica, ¿no es cierto, Sabina? Esto estamos viéndolo también, ¿no? Sí, no, eso es gravísimo, es un problema de convivencia serio que nos está profundizando este gobierno. No quiero decir que lo haya generado este gobierno, pero lo está profundizando aceleradamente, y la violencia interpersonal, intrafamiliar o entre vecinos o producida por delitos, eso es muy duro, ¿no? Muy grave, y lo más grave de todo es que la gente no pueda tener para comer, no pueda tener un trabajo, ¿no? Todo esto va generando consecuencias que van a hacer muy difícil la convivencia en la Argentina. Lamentablemente. Y un detalle no menor, en su momento se quiso involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, o por lo menos es la idea de Patricia Bullrich, y yo creo que ahí hubo un mensaje de las propias Fuerzas Armadas como diciendo no nos metan en esto, ¿no? Totalmente. Las Fuerzas Armadas, inclusive cuando De la Rúa les pide ayuda en el 2001 para intervenir en la represión, cuando él decide decretar el estado de sitio, la Fuerza Armada, el jefe de Estado Mayor del Ejército le dice, conmigo no cuentan. Entonces, hay ya antecedentes de que las Fuerzas Armadas no se van a meter en una situación como esta, cuando además hay capacidades que el Estado está utilizando, ¿no? Claro. Bueno, Sabina, muchísimas gracias por estos minutos que nos brindaste. Entonces hoy van a estar desarrollando esta charla allí en la Universidad de Madres, en Defensa 119, en la ciudad de Buenos Aires, junto a Sergio Smianinski,
que es abogado, integrante de CADEP, un poco hablando justamente sobre derechos humanos, violencia del Estado, y gracias por aportarnos tu conocimiento a este programa, Sabina. No, Javier, muchas gracias a vos, gracias por difundir también la actividad en la Universidad de las Madres y también nuestra solidaridad, ¿no?, para todos los trabajadores y trabajadoras de esta universidad. Así es, y un saludo para todos ellos. Gracias, Sabina Frederick, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias, y un abrazo. ¿Sigue cayendo la piedra ahí en Temperley? Sí. No me Sí, así que va para allá, para la ciudad. Nos preparamos. Gracias, Sabina Frederick, hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo. El lujo que nos hemos dado aquí en la tarde de Radio Caput de dialogar con Sabina Frederick, la ex ministra de Seguridad en el gobierno de Alberto, y la verdad que uno advierte que la violencia y el nivel de autoritarismo del gobierno va increciendo a medida que el fracaso de la política económica también se da en ese marco, ¿no es cierto? ¿Y qué puede esperar uno frente a ello? Yo creo que lo mejor es empezar a juntar fuerzas entre todos los sectores que están siendo damnificados por este programa económico que a esta altura de las circunstancias implica la hambruna del 70 al 80% de la población. Y esto lo están mostrando también las encuestas, y esto lo está demostrando el apagón que se dio el día domingo, en plena presentación del presupuesto, y también los palos que están recibiendo los jubilados todos los miércoles. Por eso a mí me parece importante que el día 2 de octubre marchemos con los estudiantes universitarios. Pero no solo que marchen los estudiantes universitarios o los docentes o la comunidad educativa de lo que se denomina el tercer nivel en la educación. A mí me parece que es importante que todos los sectores afectados se junten en movilizaciones multitudinarias que enfrenten a esta represión y que enfrenten a estas medidas que perjudican al pueblo argentino desde un gobierno al que yo le llamo de restauración oligárquica neoliberal con fachada anarcocapitalista, ¿no? Y donde se quiere avanzar además sobre los derechos de los trabajadores. Hoy lo hemos visto en esta reacción que ha tenido el gobierno frente al paro de los aeronavegantes, frente al paro de los trabajadores de aerolíneas, frente al paro de ATE, que también paralizó los aeropuertos y demás, y donde el gobierno ha reaccionado una vez más de manera autoritaria, llamando a prácticamente intervenir los gremios. No lo pueden hacer, por eso yo creo que se quedaron solo con la amenaza de decir que van a privatizar y demás, cosas que tampoco pueden hacer, porque de hecho Aerolíneas Argentinas fue quitada de la ley de bases por los propios diputados y los senadores, fundamentalmente por los senadores. Lo traemos del otro lado de la línea Néstor Segovia, trabajador del subte, de los metrodelegados, amigo de la casa y que conoce también de todo el tema de la problemática del transporte. ¿Cómo te va, Néstor? ¿Qué decís? Soy Javier Vicente, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Javier? Buenas tardes. Bueno, parece que este es un ataque directo del gobierno a los trabajadores del transporte. Se la agarran con aerolínea, pero se la agarran también con ustedes y con los distintos, ni que hablar con los trenes, ¿no? Parece que se viene la mesa sindical del transporte. ¿Qué nos podés contar, Néstor? Mirá, la verdad que es lamentable lo que está haciendo este gobierno, atacar a la clase trabajadora. Primero empezó con los jubilados, después con los comedores y ahora vienen por nosotros. Nosotros sufrimos mucha persecución en el subte y ahora vienen por los compañeros aeronáuticos. Yo creo que se están equivocando. Nosotros vamos a organizarnos. Hoy se juntó la UTA, se juntó el gremio de Maturano, la CAT, Moyano, camioneros, estamos los trabajadores del subte, y no vamos a permitir que sea avasallado de ninguna manera vamos a permitir de que nos quiten los derechos, y menos discutir paritaria, porque lo que están haciendo los compañeros es discutir paritaria. ¿Cómo puede ser que los senadores que aumentaron todos los sueldos y no permiten que nosotros, los trabajadores, tengamos un sueldo libre?
¿A dónde está la libertad que habla Milei? Que nosotros tenemos que discutir una paridad, somos libres, podemos discutir libres. Al contrario, nos quieren poner en caja y nos quieren domesticar al año 1900. Que digamos, sí señor, sí patroncito. Y nosotros no le vamos a permitir de ninguna manera. A mí me parece, Néstor, que en el tema aerolíneas en particular, ahí tenemos que hacer una piña, todos los trabajadores, juntarnos y enfrentar este desafío, porque si cae aerolíneas, caemos todos después, ¿no? Pero quédate tranquilo que nos estamos organizando. Yo he hablado con algunos secretarios general, he hablado con algunos integrantes de la CGT, de la CAT se está organizando. No vamos a dejar solo a los compañeros aeronáuticos, porque entendemos que puede haber un efecto cascada fue para los demás. Entonces, somos la garantía, el gremio, por más que digan lo que digan, porque nos quieren limpiar, somos la garantía del movimiento obrero. Podemos tener debilidad, podemos tener falla, pero somos la garantía de los trabajadores, de los jubilados y de la juventud, el movimiento obrero. Y no vamos a permitir de ninguna manera que avasallen al gremialismo, y menos de desprestigiar a los dirigentes gremiales, inventando causas y carpetazos para que la sociedad se pelee con nosotros. No lo van a conseguir. Y hablando de la sociedad, ¿qué les está pasando a los trabajadores metrodelegados cuando, por producto de la necesidad y de estos aumentos brutales en el pasaje, por ejemplo, del subte, que es el transporte más caro, cuando la gente está obligada a saltar molinetes y entonces ponen vigilantes por todos lados, o caminan por las vías del tren, vos que sos de Moreno, viste que se veían las imágenes de Moreno, como la gente... Lo estuve viendo. Como la gente que no tiene plata. Claro. ¿Sabes qué? Yo no sé qué tiene... Yo no sé qué tiene este gobierno, no sé a dónde está viviendo, no sé qué piensa. ¿No te das cuenta que la gente arriesgan su vida caminando 2 cuadras en medio de la vía para viajar gratis? No es que lo hacen porque quieren. O vos pensás que alguien de 5 sentidos va a caminar por la vía para viajar gratis, arriesgando su vida que le puedan agarrar corriente. Esto es un gobierno de estúpido, un gobierno de estúpido que no se dan cuenta que hoy hubo un episodio. A ver. En un tren. Los guardas fueron a pedir boleto. ¿A dónde? En el Sarmiento. Sí. Bueno, había más de 20 personas que no tenían boleto y se empezaron a discutir con el guarda. Claro, y la pasa mal el guarda después, que es otro laburante. Pero al último se terminan peleando entre el guarda y los pasajeros, que después tienen que parar en la estación de Padua porque para que llamen la policía. El gobierno lo que pasa es que se pasa escribiendo por internet, por las redes sociales, en vez de ver lo que está pasando al pueblo. No, pero no tienen empatía alguna. Fíjate lo que fue ese asado de la indignidad, ¿no? Que indudablemente ha sido una afrenta contra el pueblo argentino. Y uno también percibe, yo lo veo cada vez que me toca tomar el subte, la gente durmiendo en el subte, tratando de guarecerse de un día como hoy donde hay tormenta, porque mucha más gente vive en la calle. La verdad que no le interesa el gobierno de lo que está pasando. Yo lo vivo en carne propia, yo lo veo todos los días, la gente lo que está viviendo en la calle. Después hace este asado en casa de Olivo y con la tarjetita pasando los 20.000 pesos, queriendo mostrar y no le hacen gasto a los dos. Claro que aumentaste el sueldo, ganás, no sé, aquí una fortuna los senadores, ¿no? ¿Cómo lo van a pagar una tarjetita? Mientras los demás se cagan con 200.000, 300.000 pesos. ¿Cómo hacen para vivir con 300.000 pesos? Es imposible. Pueden cagar en los jubilados por 15.000 pesos, que tenía 15.000 pesos, se cagaron en los jubilados.
Es Y increíble. después van a festejar en la Quinta de Olivo. ¿Qué están festejando? Lo único que faltaba es que tienen los huesos para que lo agarren los pobres y que coman. Bueno, vos Son sabés unos que las obras sinvergüenza. se la comieron los perros, que todavía no sabemos si son 5, si son 6, si son 4, cuántos son, ¿no? No te creas, los perros de Milei no comieron las obras. Los perros de Milei se comieron, comen comida buena. Creo que comen mejor que un jubilado y que un niño comedor. Pero no le pasan el postnet, ¿viste? Néstor, querido, te mando un abrazo grande, toda la solidaridad del caso para los trabajadores del transporte. En este caso hacemos extensiva también en el saludo a los metrodelegados, a los trabajadores de aerolíneas, que están dando una pelea, que te digo, es una pelea clave la que están dando los aeronavegantes, ¿eh? Le queremos mandar un abrazo a todos los compañeros de la casa, del PUNTE, que tienen que cuenten con el apoyo y que no se coman el chamuyo. La gente está enojada con los trabajadores, la gente se está dando cuenta y quieren a los laburantes. Gracias, Néstor, hasta la próxima. Un abrazo. Néstor Segovia charlando con nosotros de los metrodelegados, un poco planteándonos cómo viene el panorama de los trabajadores del transporte que están siendo agredidos por el gobierno de la restauración neoliberal oligárquica con fachada narcocapitalista. Nos vamos con un homenaje, porque un día como hoy se nos iba el gran John William Cook, el Bebe Cook, un dirigente emblemático del peronismo, el diputado más joven que tuvo Perón en la Cámara, así en sus gobiernos, el hombre de las misivas desde Cuba con el general en el exilio en España, un dirigente clave del peronismo. Y hace no mucho tiempo atrás, en plena década ganada, se cumplió con un último deseo que tenía el Bebe Cook. Su hijo trajo las cenizas desde México, donde estaban, y las arrojamos al Río de la Plata en un acto maravilloso que presidió en aquel entonces el vicegobernador Gabriel Mariotto. Y justamente ese día hablaba Gabriel y nos dejaba este mensaje, y lo comparto con ustedes a través del recuerdo y a través del video, y con él nos vamos, porque ya llega el gran Horacio del Prado con su programa, Gabriel Mariotto, en el día que arrojamos las cenizas del Bebe Cook, en homenaje al gran John William Cook, que partía un día como hoy. Nos vamos y la vamos a seguir el martes, Esperemos que tengan un buen fin de semana, el fin de semana del Día de la Primavera, del Boca River, que se juega el sábado. Esperemos que sea el último Boca River codificado y que no puedan ver la mayoría de los argentinos, que lamentablemente no lo van a poder ver. Y bueno, y el domingo también que tengan una buena jornada, la seguimos el martes y nos vamos con este homenaje al gran Bebe Cook. Muchas gracias. Con la presencia de tantos compañeros que peinan canas, compañeras de tantos años, de militancia, de compromiso, con la presencia de admirados cuadros del peronismo como Jorge Tayana, como Julián Domínguez, ahí está Osvaldo Papaleo, Martín García, Alfredo Carlino, está Horacio González, tantos compañeros, Roberto Baschetti, compañeros que en su compromiso, en su militancia, vienen naturalmente conviviendo en la cotidianidad con esta referencia intelectual, militante que es John William Cook. Las palabras de Pedro, su venida de México, Carlos Muñoz y Carlos Laforgue, también en la prédica permanente, recuperando esas cenizas que se sostuvieron aún en los momentos más difíciles de una represión brutal que se atravesó en nuestra patria, para encontrar este momento. Por eso es una gran emoción. Lo planteaba Carlos en las primeras palabras, la convocatoria espontánea en este Parque de la Memoria para cumplir con la última voluntad de John William Cook nos llena de compromiso. Hay un deber ser en la figura de John William Cook. No se puede hacer cualquier cosa
en nombre del peronismo si tenemos figuras que han dejado su vida, como John William Cook y todos los compañeros que están referenciados en este parque? La analogía futbolera, cuando uno va a la cancha y ve al 10 de su equipo que por ahí no tiene ni el talento, ni la convicción, ni la vocación de salir a buscar y a ponerse el equipo al hombro, uno le dice, en este equipo esa camiseta la usó, yo digo, Garrafa Sánchez. Alguno dirá el Beto Alonso, otro dirá Bocini, otro dirá Maradona. O sea, en nombre del peronismo tiene que estar ese deber ser de los compañeros que dieron su vida. Por eso, hoy más que nunca, la idea de John William Cook está más vigente, porque el tiempo de la dimensión histórica que nos ha dado la oportunidad el 2003 con Néstor y Cristina, lo pone en valor político cotidiano para seguir transformando el país y América Latina. Esas discusiones que leíamos de pibes, cuando Chapultepec o el diario La Prensa, y ahí lo veíamos a ese diputado joven como los pibes que hoy tienen 16, 17, 20, 25 años y llenan estadios en el compromiso y en la conciencia y en la organización. Un pibe de 24 años que va a la lista de diputados nacionales, que el Congreso tiene que tener una reunión especial para habilitarlo porque transgredía la normativa por su juventud y que tiene la responsabilidad de continuar a Perón si a este le pasara algo por decisión del propio general en los momentos más difíciles de la resistencia. Lo decía Pedro, escuchar a nuestra presidenta, ayer estaba Julián y la compañera senadora estaban así en Estados Unidos, nuestra presidenta en Naciones Unidas, enfrente del presidente de los Estados Unidos, subrayarle los ejes de la construcción del mundo, de cómo tiene que ser un mundo donde nadie se puede salvar solo, subrayando las injusticias de un sistema financiero que especula y que naturalmente convive con las desigualdades como si fuera un hecho natural. Por eso, hoy más que nunca, la figura de John William Cook está referenciada en el tiempo que se está viviendo en nuestra patria y el tiempo que se está viviendo en América Latina. Puente con Cuba, Fidel y el Che y Perón unidos a través de la Olivetti con que se escribían esas cartas memorables, la discusión incluso con el general, una discusión que el general fomentaba y permitía en el enriquecimiento de la idea de un movimiento tan amplio y tan plural como el nuestro, esa dimensión intelectual de respeto mutuo entre el cuadro que es John William Cook y el conductor. Bueno, a nosotros nos ha dado herramientas para seguir sosteniendo esta bandera por el resto de la vida de nuestra patria en el marco de un continente que es una esperanza filosófica para el mundo. Por eso, Carlos Laforgue, Pedro, Carlos Muñoz, los compañeros que impulsaron este acto, todos los compañeros que se sintieron interpelados a partir del boca a boca y de las redes sociales y que nos hemos dado cita aquí, la gran cantidad invalorable de dirigentes que nosotros respetamos y que queremos muchísimos, que también se han hecho presente, nos da la unidad de concepción para decir que vamos a cumplir con el deseo final de John William Cook, pero acá nadie entierra nada, sino que se despliegan las banderas para seguir agitándolas hacia el futuro. Agradecemos las palabras del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto. En Caput A Diego Maradona pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular.
Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. En Caput. Bienvenido, Juan Pablo Olson. Es un gusto enorme que estés acá con nosotros. Pasan cosas. Felicitarlos por las actividades. Infosiberia es impresionante la repercusión que tiene. Cada vez que participé me llegan de distintas partes del país saludos, así que felicitarlos no solo por el cariño que les tengo, sino por las actividades y por lo que hacen. Radio